En medio del pecado, en medio de la maldad, en medio de las injusticias de este mundo y la persecución, Cristo Jesús trae salvación. Hoy quiero hablarle del poder de la gracia de Cristo para salvarnos a pesar del pecado y de la maldad humana. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del libro del Génesis. Hoy vamos con el capítulo 4. Quiero pedirle que lo tenga frente a usted. Y aquí en Génesis capítulo 4 sobresalen los efectos de la caída del hombre. Acuérdese que en el capítulo anterior Adán y Eva cayeron en pecado, murieron espiritualmente, quedaron separados de la presencia de Dios y el Señor tuvo misericordia de ellos, los cubrió con ese primer sacrificio, con esas pieles de animales. Pero ahora vamos a ver cómo esa caída, esa muerte espiritual, esa maldición que vino sobre la humanidad y sobre toda la tierra, afectó a las generaciones. Miren, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, afectados definitivamente por el pecado. Y es famosa esta historia de Caín y Abel. Es el primer fratricidio, es el asesinato que comete un hermano de sangre contra otro. Pero mire, ahí se ve inmediatamente los efectos de la caída. El corazón humano quedó sujeto al odio, a la mentira, al engaño, al orgullo, a la envidia. Todas estas cosas combaten en el ser humano y desde que nacemos, antes de venir a Cristo, estamos en esa lucha constante contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero lo que más sobresale es el poder de la gracia de Cristo, que a pesar de esa maldad humana, a pesar del asesinato que vamos a ver aquí en el capítulo 4, y que la cosa fue de mal en peor, vamos a ver algunos descendientes de Caín que fueron peores que él. Pero mire, a pesar de todo, nuestro Señor Jesús es poderoso Salvador. Él siempre encuentra la manera de traer salvación a la humanidad. Veamos algunos detalles. Para empezar, se nos describe la ocupación que tenían estos dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Mire por favor, en el versículo 1 dice que dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz, dice el 2, a su hermano Abel. Estoy en Génesis 4:2. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y dice el 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué pasó aquí? Caín no obedeció el mandato de Dios que se le debía de adorar por medio del sacrificio de animalitos. ¿Por qué el Señor había ordenado esto? Porque siendo el ser humano pecador y Dios un Dios santo, acuérdese, decíamos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El Señor nos quería hablar desde entonces acerca de su Hijo Jesucristo, ese Cordero inocente, sin mancha, perfecto, lo mejor del cielo. Dios iba a mandarnos a su Cordero para que derramara su sangre por nosotros y entonces pudiéramos ser salvos, pudiéramos ser perdonados, reconciliados, pudiéramos tener paz con Dios y tener una relación de adoración. Mire, este día dele gracias a Dios porque usted puede adorar al Señor, acercarse confiadamente sin temor, a pesar que somos imperfectos, porque Cristo Jesús es el Cordero perfecto de Dios que derramó su sangre por nosotros, resucitó y nos salvó. Pero Dios había dado esta instrucción de adorarle por medio del sacrificio de animalitos y Caín no hizo caso de las instrucciones. Él simplemente trajo lo que él quería, trajo esos frutos. Por supuesto, vemos de parte de él un esfuerzo, pero es que mire, esto representa al hombre que quiere ser salvo por sus propias obras, quiere ser agradable a Dios por su propio mérito, sin necesidad de un sacrificio. El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fuera de Cristo no hay paz con Dios. Que me perdonen todas las otras religiones, pero si no tienen al Señor Jesús como único mediador, es como querer agradar al Señor con nuestros frutos, con nuestras propias obras. Y esto fue lo que no fue acepto delante del Señor. El Señor rechazó las obras de Caín. Y dice que Caín se enojó. Mire, ahí está el orgullo, el odio, la envidia, el asesinato, producto del pecado en el corazón del hombre. Mire por favor en el versículo 5, ahí en medio dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahora, no se vaya a perder este detalle del versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esa palabrita, el pecado,
puede traducirse como una ofrenda por el pecado. Es decir, que Dios todavía le enseñó a Caín, mira, ahí a tu puerta está la ofrenda por el pecado, tú bien podrías agarrar ese corderito, si no has hecho bien, podés ofrecer por el pecado. Y por eso le dice, es un animal mansito, tú te enseñorearás de él. Algunos teólogos batallan con la interpretación del versículo 7, pero el mejor comentario que yo he leído, un comentario de una Biblia literal, dice que la palabra ahí pecado es ofrenda por el pecado. Mira, Caín, si has fallado, trae una ofrenda por el pecado, un corderito, tú te enseñorearás de él. Deja de querer agradar a Dios por medio de tus propias obras. Pero mire, Caín no quiso, al contrario, lo que planeó, ideó el asesinato de su propio hermano. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Abel representa a Cristo Jesús, que fue asesinado por el odio y la envidia de sus hermanos. Su propio pueblo lo asesinó por odio, por envidia. Y mire, así como Caín odiaba y perseguía a Abel y lo mató, así son perseguidos los profetas y al final así fue perseguido Cristo Jesús por su mismo pueblo. Lo llevaron a la cruz. Pero mire, la diferencia es que Cristo Jesús resucitó. Y hay un versículo más adelante en la Biblia que dice que la sangre de Abel clamaba por justicia. Ahí se ve en el versículo 10, el Señor le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahí viene una maldición por haber asesinado a su propio hermano. Y bueno, habría que entrar en mucho detalle. Todavía podemos ver que el Señor tuvo misericordia de Caín porque le puso una señal para que nadie lo matara, porque en ese momento iba a quedar desterrado él también. El Señor, en su paciencia, en su misericordia, dándole oportunidades de arrepentirse y todavía guardándole la vida a este que había asesinado a su propio hermano. Pues bien, aquí vemos a Cristo tipificado en Abel, ese hermano inocente que fue asesinado por odio. Pero la sangre de Cristo, dice un versículo, clama más elocuentemente que la de Abel, porque la de Abel exigía venganza, pero la sangre de Cristo pide misericordia para nosotros. Este día alabe al Señor, porque Cristo el inocente derramó su sangre y ahora en esa sangre preciosa usted y yo tenemos misericordia de parte del Dios de los cielos, tenemos libre entrada ante el trono de la gracia gracias a esa sangre preciosa. Qué importante es hablarle a nuestros seres queridos de Cristo, porque mire, allá afuera hay un mundo que va de mal en peor con el pecado. El pecado es progresivo y aquí podemos ver que Caín mató a Abel, pero si usted sigue viendo la descendencia impía de Caín, su descendencia fueron cada vez peores. Tenemos a un descendiente de Caín ahí en el capítulo 4 que se jactaba de sus múltiples asesinatos. Mire por favor un tal Lamec en el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Jactándose de sus asesinatos. Si alguien lo agraviaba, le hacía un golpe, una herida, él respondía con asesinato. Sin Cristo el pecado es un espiral descendente. La gente está cada vez más atrapada en su depravación, en su maldad, en su pecado. Si el Señor no interviene con su gracia poderosa, la verdad es que esta sociedad está perdida. La humanidad no tendría esperanza, pero gracias a Jesús, que es nuestra ofrenda por el pecado, que es ese cordero que es lo mejor del cielo, que es ese hermano inocente que fue asesinado. Mire cómo aparece Cristo en este capítulo 4. Solo que Jesús es superior porque Él resucitó y en Él tenemos salvación. Veamos un último detalle. Al final del capítulo 4 podemos ver a un tercer hijo que les nació a Adán y a Eva. Pues Abel fue asesinado y Caín se fue lejos. Dios les da un tercer hijo llamado Set. Y de ese tercer hijo, un hijo piadoso, viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Véalo por favor, versículo 25. Con esto terminamos. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Mire esto. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A partir de este Set, más adelante vamos a ver que viene Noé. Y a partir de Noé vienen sus hijos Sem, Cam y Jafet. Y de la línea de Sem vamos a ver que viene Abraham, viene el rey David, hasta que llega a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué lección nos deja el capítulo 4? Por más grave que sea el pecado, por más terrible que sea la maldad, la gracia de Cristo es poderosa para salvar. Mire, por más injusticias que nos estén haciendo, confiemos en nuestro Señor Jesucristo.
Él es nuestra justicia, Él es nuestro defensor. También recordemos lo grande de su misericordia. Nunca deseche a nadie para hablarle de Jesús, porque el Señor es muy paciente con el pecador. Aún al mismo Caín, el Señor le tuvo paciencia, le mostró su misericordia. No dejemos de hablar de Cristo Jesús, porque solo en Él hay poder para salvar. Y confiamos en el poder de la gracia divina.